decir, tenía mala pinta porque eran muchas lesiones de golpe. Yo ahora que he acompañado muchos procesos de esclerosis múltiple estos años, yo no me he encontrado a nadie con más de 20 lesiones cerebrales y una lesión medular, que por eso te digo que todo depende con qué lo compares. No todo el mundo escuchó aquello, pero mi madre y yo sí lo escuchamos, ¿verdad? Porque yo luego he hablado con mi marido y él nunca oyó aquello. Pero aquella vez hay una lesión medular tan grande que puede ser tumoral. En ese caso nos dijeron un poco, no queremos hablar mucho de eso, pero en ese caso es que no hay operación, porque era la médula, hombre, 4 centímetros, eran 6 meses de vida, quiero decir. ¿Vale? No me voy a morir mañana porque mi hijo tenía 3 meses en aquel momento del diagnóstico. Entonces, a lo mejor si no tienes hijo, pues, pero lo tenía él recién y toda mi cosa era, quería acompañarlo en la vida, ¿no? Claro. Entonces, imagínate, ahí dices, vale, una nueva realidad tenemos sobre la mesa, ¿qué hacemos con ella? Tú dices, yo no creo en esto. Bueno, yo no creo, pero hay una parte de tu inconsciente que sí cree en aquello, porque este hombre tiene la bata puesta y te está diciendo qué tal, ¿no? Entonces, no hay tampoco que infravalorar el potencial de la creencia colectiva que está ahí, ¿no? Entonces, claro, ¿qué pasa? Todo fue mucho más rápido cuando yo salí del hospital, pero mientras estaba eran mis propios compañeros, por eso decía la evolución del libro, hombre, yo el primer libro y el segundo lo escribí todavía en el hospital y yo escribía y veía la cara de mis compañeros, amigos, además de hace muchos años, pediatras, enfermeras que decían, madre mía, ¿qué van a decir cuando lean esto? Entonces iba con un cuidado y una cosita que yo, confianza, fe, certeza absoluta y convicción plena. Esa fue mi medicina. Claro. Hola, muy buenas a todas y todos resplandecientes. Ya estamos aquí un domingo más en un nuevo BL Podcast. Y hoy tenemos una nueva invitada en nuestro programa. Tenemos a alguien especial para nosotros también. Ella es Irene Cañamero. Hola Irene, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Víctor? ¿Qué tal, David? Y la tenemos aquí porque la conocemos hace tiempo y sentimos que es un caso espectacular que puede inspirar a muchísima gente. Ella era enfermera y ha hecho un viaje interior enorme por fruto de una enfermedad que logró resolver y ahora se dedica a dirigir una escuela internacional, Nueva Vida se llama, creo. Sí, ¿no? Y bueno, ha escrito libros, etcétera, y nos va a contar cosas muy interesantes. Y como siempre decimos, aquí tenemos gente con experiencia para que comparta la experiencia y podáis pues aplicarla a vuestra vida. Así que vamos a estar muy atentos y estad muy atentos todos también porque la historia es potente. Irene, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar con vosotros y de compartir en este espacio, ¿no? Tan bonito, este viaje, porque al final de lo que vamos a hablar es un viaje de la mente al ser, totalmente. El viaje de la vida, ¿no? El viaje de la vida. ¿Cómo podríamos empezar contando tu historia? Porque tuviste ahí una historia bien potente en tu vida. Yo empezaría por el final. ¿Por el final? ¿Sabes esas películas que te enseñan el final? Dices, ostras, vale. y luego, si quieres por el final, un año final, antes. el final de momento, ¿no? El final por ahora. El final por ahora. Claro, este es tu libro. que es el último, el libro Vivir, que es el último de los Vivir 5. la vida desde aquí. Ostras. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos está regalando el libro, por si no os habéis enterado. Así que muchas gracias. Bueno. Lo leeremos. Vivir la vida desde aquí. Ostras, es que va muy de esto la historia, ¿no? Va de vivir, ¿no? Va de vivir, va de decidir vivir desde un lugar diferente al que nos han enseñado a vivir. Qué bueno. El final que representa este libro, porque aquí yo sé que tú te mojas más que en el primer libro, ¿no? Muchísimo, sí. Porque tú eras enfermera y tú venías de una mentalidad, etcétera. Pero empecemos hablando, ¿cuál fue el punto de inflexión? ¿Qué te pasó? Para luego ir al proceso de cómo hiciste el viaje. ¿Cómo empezó todo? El punto de inflexión en esta vida, ¿no? En este crecimiento, ¿no? Fue el diagnóstico de una enfermedad, esclerosis múltiple, en el parto de mi primer hijo hace 15 años, la semana pasada. Wow. Y ahí, claro, cuando se rompe tu mundo es cuando empiezas a plantearte si esto es o no es y empiezas a reconstruir el nuevo mundo, ¿no? Ahora, la siguiente pregunta es, se supone que si tienes esclerosis múltiple no te puedes curar. No, claro, ahí empieza la historia. Yo siempre digo que tuve la gran suerte de tener una enfermedad degenerativa y crónica, porque si hubiera tenido una gripe, pues te tomas tu antigripal o lo que sea y ya. Pero tuve la gran suerte de que en la medicina convencional no hay un tratamiento curativo de momento no lo hay. Existen tratamientos paliativos, es decir, para ralentizar la evolución de la enfermedad y paliar los síntomas, nada más. Entonces, para mí fue una grandísima suerte aquello.
Vale, y entonces ahora os preguntaréis qué hace aquí sentada, como si no le pasara nada, ¿no? ¿Hay síntomas de esa patología? Pues ni hay síntomas ni hay tratamiento médico desde hace casi 13 años ya, que estoy sin nada convencional y médico. Ojo, que yo esto siempre lo digo, no incito a nadie a dejar ningún tratamiento médico. Yo he sido enfermera 20 años de mi vida y el cuerpo físico hay que trabajarlo, hay que curarlo. Lo que sí siento que es un error es creer que solo la materia transforma la materia, ¿no? Que ahí es donde empezó mi gran despertar. Entonces, yo no tengo un tratamiento físico porque tengo un tratamiento metafísico, por expresarlo de alguna manera, ¿vale? Sustituyo una cosa por otra. No es, ¡hala, está sin nada! No. Empecé otro tipo de tratamientos. Los síntomas físicos fueron desapareciendo poco a poco porque yo tenía muchísimos síntomas. Que, ¿sabes? Hay quien me ve y dice, ¡ay, qué suerte! Te ha tocado de las buenas. No fue así. Yo tenía más de 20 lesiones cerebrales y una lesión medular de casi 4 centímetros, ¿no? Entonces, la verdad es que hoy mirando para atrás, como empezó mi viaje, pues tuve mucha suerte. Tuve mucha suerte por 2 motivos fundamentales. Uno, porque efectivamente no tenía cura, con lo cual o te vas buscando la vida y pruebas, y además yo era una persona muy abierta a todo. Y la segunda es que el primer diagnóstico, aunque no certero, era muchísimo peor que el que vino luego, con lo cual, oye, aquí el que no se consuela es porque no quiere, ¿no? Siempre me sentí una privilegiada por tener vida para seguir abriendo puertas, ¿no? Entonces fue un regalo. Así que tú tienes un marido, unos hijos, una vida normal y de repente te diagnostican esto en el parto, te hunden la vida y como no hay solución aparentemente, o te dicen que no hay solución, pues empiezas a tirar de recursos y a abrir la mente e ir más allá. A mí me gustaría volver después ahí, a ese punto, y ahora ir a la Irene, que era enfermera, que seguro que eres una enfermera espectacular, es que quieres que te toquen porque eres un amor de mujer, siempre estás como, es súper, tienes mucha empatía, se nota, la gente ya lo entenderá si te ve, ¿no? Y te toca la típica enfermera que no es la típica que te da las cosas y se va, y hay muchas como tú que se entrega a eso, que quiere ayudar, que quiere aportar, que lo hace por vocación. Y te encuentras con... Ahora mismo hay gente que se encuentra con un sistema que no está al nivel de la vocación que tienen ellos, pero en ese momento igual todavía todo eso no estaba tan latente y tú igual, pues como eran tus creencias y tu sistema aprendido, pues bueno, y en lo que creías, tú tratabas con ese sistema de aportar a los demás, pero ya había una chispita metafísica por ahí, ¿no? Ya había un interés, ¿no? Nos hemos enterado que tienes a un padre por ahí que le encantan estas cosas, ya que te daba libros y aunque tú no creías en eso, decías, bueno, pero lo voy a leer. Ya tienes una mente abierta, ¿no? Yo creo que nací con la chispa metafísica, bueno, que todos la tenemos, ¿no? Pero yo quizá menos escondida que otros. Siempre fui la niña rara, la verdad. Siempre fui una niña rara y además yo que hablo mucho de la necesidad de pertenencia al ser humano, ¿no? Porque el ego necesita pertenecer al sistema. Creo que nunca tuve muy desarrollado eso de la necesidad de pertenencia a ningún sitio. Entonces, desde muy pequeña era como muy rara, ¿no? A lo mejor no encajaba en el grupo adolescente, pero yo iba un poco a mi rollo. Empecé a trabajar en cuanto acabé la carrera. Me acuerdo que mis padres me decían, pero disfruta, sal, es verano, ¿no? Nosotros vivimos en la Costa del Sol. No, yo quería trabajar y aquel verano, 21 años, trabajé como enfermera en un geriátrico, 350 vuelos, yo sola de enfermera, a noche alterna. Buah, fue increíble para mí, o sea, con lo que yo disfruté. ¿Eras feliz? Era feliz. Yo decía, es que encima me pagan, ¿sabes? Yo tenía 20 años 300 y me recogían mis amigos en el coche que salían de marcha, ¿sabes? Y yo había estado, ¿y qué tal la noche? Y yo decía, bien, ¿a quién le voy a contar yo? ¿Sabes? Que se me han muerto 3 personas, que he acompañado, que me han contado lo que no habían contado nunca, que he dejado de hacer los carros de medicación para quedarme a los pies de la cama de esta mujer toda la noche, pero era feliz. Y llegaba al final de mes y decía, jo, encima me pagan, por no sé por qué, porque yo disfruto muchísimo, aprendo muchísimo, o sea que siempre fui un poco rara, yo creo, ¿no? Bueno, hay que reconocer cuando uno se conecta con su sentir real, con su autenticidad y busca la felicidad desde ahí sin condicionarse por el entorno, todos somos un poco frikis, a todos nos gustan cosas un poco raras siempre, ¿no? Claro, bueno, yo decía rara de broma porque es algo que no encaja en el sistema, pero que para mí era mi verdad y que además nunca me hizo cuestionármelo, Yo nunca pensé en mí misma qué rara soy, no encajo, porque ni siquiera necesitaba encajar. Lo tenías claro, vamos. Sí. Pero mucho más atrás, el primer curso de control mental que mis padres me llevaron fue el año 87. Ahora es muy guay el método Silva de control mental, es nada para lo que se hace, ¿no? Pero en 1987 no era así. Y yo visualizaba mi reloj, me despertaba aquella hora,
dolía, si me dolía la barriga, mi padre me ponía agua mágica, Ostras, que era agua intencional. Yo tenía 18 años, en ese momento. ¿Qué edad tenías tú? Pues yo nací en el 80, 6 años, no había cumplido 7. O sea, ¿aprendiste ese método con 6 años? Sí. Por eso no me cuadraba. Había algo, perdona que te cortas, que no me cuadraba. Sí, porque ellos Joder. ya estaban en esa. Entonces había grupos para adultos y grupos para niños. bueno. Y recuerdo perfectamente aquello, ¿no? O sea, que tus padres ya tenían ese ramalazo. Sí, meditábamos por la noche, nos acostábamos con mudras, visualizábamos de pequeño y Ajá. yo me visualizaba de mayor una enfermera caminando por la playa, fíjate, ¿no? 6 años, he estado 20 años en el Hospital Comarcal de Marbella, que veía el mar frente a mí, O sea, en tú de la niña UCI te donde yo imagi- estaba veía el mar. De niña te imaginabas enfermera. Sí, yo andaba ¿Cómo? por la playa Hostia. sola, a veces con un perro, a veces sola, con una copia de enfermera como la de los dibujos animados, ¿no? Sí, 6 o 7 años. O sea, ¿qué quieres ser de mayor, enfermera? Pero eso estaba dentro de mí, porque cuando yo a ellos le dije enfermera, todo el mundo lo sorprendió. Enfermera, yo quería ser veterinaria, no sé qué, enfermera. Sí, sí, lo tenía clarísimo, ¿eh? Era una cosa del alma, ¿no? Claro. Pero la cuestión es abrirte a que la vida te va llevando donde te tiene que llevar, porque jamás hubiera imaginado que yo dejaba de ser enfermera, nunca, jamás lo hubiera imaginado. Pero a lo mejor estás haciendo algo parecido, pero sin ser eso, ¿no? O sea, sin ser enfermera. No sé cómo decirte. O sea, a lo mejor la función que hay detrás de lo que quería aquella niña sigue estando en ti y sigue ejerciendo. Totalmente. Además, bueno, esto es así, ¿no? El inconsciente dibuja de manera que lo entiendas. Quizá para mí, yo de 6 años, dibujar una enfermera era lo que hoy estoy haciendo, que era cuidar y acompañar, pero lo visualizaba de aquella manera, ¿no? Aunque quisiera decir otra cosa. Claro, sí, porque sí. en este mundo, pues lo más parecido a eso que esa niña imaginaba era a lo mejor ser enfermera. Quizá era lo que más se acercaba, porque mi madre decía, pues estudia medicina, sigue estudiando. Y yo decía, mamá, que no quiero ser médico, quiero ser enfermera, quiero estar a pie de cama, quiero enterarme de su historia, quiero cogerlo de la mano, no quería dedicarme a medicina, quería acompañar procesos, y realmente es lo que yo hago ahora mismo, acompañar procesos. Claro, has cambiado la forma, pero estás en la misma frecuencia. Y lo que queríamos preguntarte mucho también es, obviamente cuando fuiste enfermera, si tenías esa sensibilidad, tú ya estabas captando más, acompañando, pero tenías unos límites profesionales y estabas ahí. Y no te lanzaste a ninguna otra cosa, no te lo planteaste hasta que viene la enfermedad, ¿no? Supongo que es ahí cuando dices, ostras, ahora, como tengo que resolver lo mío, si lo resuelvo es cuando tengo que también cambiar la forma. ¿O ya estabas intuyendo que tenías que dejar de ser enfermera para hacer otra cosa? No, ¿eh? Para nada, ni se me pasaba por la cabeza, porque además yo estaba cómoda siendo una enfermera rara a mi manera, ¿no? Todavía no había empezado con la terapia energética y todo eso, porque realmente hubo unos años de letargo. Por eso yo siempre digo que con los niños sembremos semillas, porque están ahí en algún lugar. Luego pasan unos años de letargo donde te adormeces otra vez en la Matrix, pero está ahí. Y recuerdo cuando escuché la primera meditación de salud de Laín y le dije a mi padre, papá, esto me suena, yo lo he hecho antes, el 3-2-1. Y dice, claro, es que aprendimos con el método Silva, ¿no? Con el 3-2-1. Ostras, estaba en algún lugar guardado. Porque era un resonar de que yo había hecho mucho esto, yo esto lo recordaba, ¿no? Lo sabía, pero estaba ahí como adormecido. Se ve que la vocación de enfermera me daba lugar a poder estar con los demás y acompañar, pero claro, con 30 años fue mi primer hijo, yo no tenía hijos ni nada, era una enfermera con 30 años que había sacado mi plaza en propiedad, que además estaba muy bien considerada, me encantaba mi trabajo, en fin, estaba, digamos que en el punto de la vida que todo el mundo quiere, ¿no? Un trabajo, tu sueldo, ¿no? Casada, y en aquel momento se rompió todo. Además que lo tengo tan recientito, porque como estamos en ciclo celular, porque cumplió 15 años la semana pasada, claro. no lo tengo fresquito. Y de repente se rompió todo, porque fue en pleno parto. O sea, yo ya el parto fue solo con medio cuerpo, porque el otro medio no lo sentía. Y ahí empieza un periplo de, ¿será esto? ¿Será el parto? Bueno, el cambio hormonal, ¿no? Fisiológicamente puede provocar otras alteraciones, entonces todo se achaca al parto, al posparto, a todo esto, ¿no? No es un cambio hormonal, no es la lactancia, no. Y empezó un periplo de médicos a investigar qué pasaba, ¿no? Eran vértigos, se dormían las manos, las piernas, no reaccionaban, en fin, una serie de idas y venidas de síntomas, porque la esclerosis múltiple era un poco así, hasta que llegamos allí, ¿no? Recuerdo el día que mi padre dijo, bueno, he pedido cita a un neurólogo, y dije, si llegamos hasta allí, mal vamos. Me acuerdo de aquella reflexión, ¿no? Y vaya, si llegamos allí y lo pasamos, ¿no? Y llegó un momento en que el veredicto pues era claro. Ya volver a la vida de antes no es lo que te pintan, o sea, esto no era un futuro posible, claro, para lo que me habían dicho, jamás. Como mucho íbamos a ralentizar. ¿Y porque cuántas además posibilidades te daban?
A ver, quiero decir, tenía mala pinta porque eran muchas lesiones de golpe. Yo ahora que he acompañado muchos procesos de esclerosis múltiple estos años, yo no me he encontrado a nadie con más de 20 lesiones cerebrales y una lesión medular, que por eso te digo que todo depende con qué lo compares. No todo el mundo escuchó aquello, pero mi madre y yo sí lo escuchamos, ¿verdad? Porque yo luego he hablado con mi marido y él nunca oyó aquello. Pero aquella vez hay una lesión medular tan grande que puede ser tumoral. En ese caso nos dijeron un poco, no queremos hablar mucho de eso, pero en ese caso es que no hay operación, porque era la médula, hombre, 4 centímetros, eran 6 meses de vida, quiero decir. Yo luego buscando un poquito, aunque poco, ¿no? No he sido muy de buscar nada. Vamos a hacer la de la cabeza a ver qué pasa. Y en la cabeza aparecieron tantas lesiones que dijeron, vale, está confirmado, es una esclerosis múltiple. ¿No? Entonces todos dijimos, vale, no me voy a morir mañana porque mi hijo tenía 3 meses en aquel momento del diagnóstico. Entonces, a lo mejor si no tienes hijo, pues, pero lo tenía él recién y toda mi cosa era, quería acompañarlo en la vida, ¿no? Claro. Entonces, imagínate, ahí dice, vale, una nueva realidad tenemos sobre la mesa, ¿qué hacemos con ella? Ahora, recordar al público que no, igual no lo sabe, que si ella mira para allá y confirma algo es porque están sus padres aquí mirando, lo han acompañado, gente maravillosa también. Y por otro lado, claro, tú estás formada como enfermera, además era tu pasión, pero tú tienes los condicionantes de las creencias, o sea, tú sabes muy bien lo que te están contando. O sea, no es que tú no tengas ni idea, es que tú ya estás sabiendo cada palabra que dice el médico, y tú ya entiendes ese lenguaje. Eso puede asustar mucho, puede dejarte realmente ahí paralizada. ¿Qué hace que tú digas, bueno, pues si aquí no se puede, pues buscaremos por otro lado? ¿Qué es lo que hace que tú te impulses a eso? A priori entramos en la Matrix total. Además, a mí me da un diagnóstico y me hacen con el libro, toma, léetelo y pone esclerosis múltiple, la silla de rueda aquí dibujada y toma. Y me voy a mi casa con mi librito. Porque claro, yo era enfermera y sabía lo que hablaba, pero podría que fuera peluquera y no saber de nada. Y entonces me dan el librito y ese librito yo lo abro y no lo quiero ver. Cada vez que veo, no, eso es un poco así, ¿no? Es como este es tu futuro, pum. Eso es lo que hay. Lo hacen por tu bien, en teoría. También me dijeron que, bueno, que era la enfermedad de las 1000 caras. Hoy te digo, después de muchos años acompañando el proceso, que cada enfermedad es la enfermedad de las 1000 caras, porque cada persona, la persona es 1000 caras. De hecho, me gusta mucho decir muchas vidas en una vida, porque los infinitos potenciales de ti están aquí, aunque tú no lo estés viendo, ¿no? Pero bueno, tuve la suerte de decir, oye, a ver qué va, porque hay gente que le funciona este medicamento, hay gente que no, hay gente que va muy rápido y enseguida en silla, hay gente que no. Nosotros hicimos un poco nuestro camino desde el principio. Íbamos, pero había un médico que, vaya, que me daba la silla prácticamente, el pobre, le faltaba llorar, lo consolábamos a él y dijimos, mira, cambiarnos de expediente, por favor, porque era terrible. Entonces íbamos a la sala de espera y como ellos ya eran así, ¿no? Mi madre decía, esto no va con nosotras, esto no va con nosotras, y nosotros nuestra burbuja, nuestra historia, porque claro, aquello yo le llamaba, en fin, no te voy a decir cómo lo llamaba, ¿no? Pero era el pasillo del terror, porque todo el que pasaba por delante para mí tenía una esclerosis múltiple, entonces era un andador, una silla, gente súper joven, y tú ahí esperando a que te tocara la consulta. Entonces cada vez que iba fatal. Luego yo iba a mi casa y entraba otra vez, ¿no?, en mi lugar, pero fueron unos meses duros. Además entré a tope, mucha medicación, muchísima, y algo dentro de mí empezó a rechazarlo, ¿no? Pero el médico lloraba. No lloraba, pero... Le sabía mal, o sea, realmente... Nos daba datos de o sea, él estaba convencido de lo que decía. Sí, no todo. O sea, no era mala persona, simplemente estaba convencido, estaba programado para eso. Lo que pasa es que tú sabes que depende de la energía de la persona. Claro. Hay gente que era demoledora. O sea, allí dijimos, cambiarnos, por favor, este expediente a otro médico, porque aquello era demoledor. Cada vez que íbamos... Está programando a saco, ¿no? Brutal. Yo ahora que lo veo desde fuera digo, Dios, qué programación tan bestia, ¿no? Porque te lo está diciendo un hombre que lleva 20 años en la unidad de esclerosis múltiple con una bata. Está diciendo, toma, y convencido, ¿no? ¡Guau! Claro, ¿sabes? Que desde su experiencia, pues claro, no ha habido ningún caso como el tuyo. Yo aprendí a verlo con compasión, porque al principio yo me enfadaba, ¿no? Al principio iba muy enferma, luego ya seguí yendo, pero iba mejor. Y salía como indignada. ¿Cómo no me preguntan qué hago? Por si le sirve a otro, ¿no? Claro. ¿Cómo le preguntan, yo qué sé, yo luego tuve otro hijo, ¿no? Empezaste a mejorar y no te preguntaban qué has hecho. Claro, entonces yo salí indignada y luego aprendí a entender que era su paradigma y que eran sus gafas y no podían ver más allá. Lo que tenían delante tenían que explicarlo de alguna manera, ¿no? Y yo, como mi mente científica, decía, vale, no es un error de diagnóstico, que es otra de las posibilidades a la que estaba, no es una remisión espontánea. Yo te diré que a día de hoy yo no sé, porque hace como 6 o 7 años que no me hago una resonancia, no sé qué hay en mi cabeza, pero la determinación interna, o sea, no sé cuántas lesiones hay en mi cabeza, pero sí sé que mi determinación interna es, soy salud, soy abundancia y soy energía, no soy un cuerpo roto ni enfermo, y efectivamente la materia responde a
a la energía total. ¿Cuál fue el proceso, así como acelerado en pasos? O sea, más o menos, por ejemplo, ¿lo hicisteis todo a vuestra manera, tú y tus padres apoyándote? Es decir, un entorno que te apoya, por lo menos, ¿no? Unos padres que dicen, no, nosotros lo que tú quieras, vamos a por ello. Pues puede ser que los padres piensen, hostias, la chica se ha vuelto loca, vamos a hablar por detrás con el médico. A mí me ha pasado con mi familia. Me querían mucho, pero ellos, habrá que hablar con el médico porque el niño no me entendieron porque no podían, ¿no? Que tenían ese paradigma. En tu caso, tus padres sí estaban en ese paradigma abiertos, pero buscaste también a alguien que hubiera resuelto para tener un modelo del que aprender. ¿Usaste un tipo de técnicas determinadas? ¿Cómo creaste todo eso? Porque hay que tener una voluntad interior, una fuerza interior muy grande. Porque todo el mundo te está diciendo esto y tú estás diciendo no. Y eso no es tan fácil. Y más con tu formación médica. Creo que el primer trabajo fue un poco eso, abrirnos a todo, ¿no? Entonces nosotros seguimos la línea médica y yo estuve de hecho con mi tratamiento, pinchándome inmunosupresores y todo eso, un tiempo, casi 2 años. La cuestión es que mi cuerpo ya empezaba a rechazar. Pero paralelamente, porque sabíamos que eso era paliativo, empezamos a abrir todas las demás líneas. Entonces, bueno, empezamos a buscar un montón de información. Mi padre era el loco de la información, ¿no? Cada libro que llegaba, oye, esto, medicina ortomolecular, lo otro, un tío en México que hace no sé cuánto, fosfem, todo. Y yo tenía esa apertura. Realmente estaba un poco en rendición, me encanta. No sé si habéis leído ese libro de Experimento Rendición, pero me encanta, ¿no? Es vivir... ¿Qué va trayendo la vida? No me paraba mucho a pensar qué estoy haciendo, nunca la gente necesita un psiquiatra, no necesito nada porque había entrado en esa nebulosa donde no me cuestionaba demasiado. Abrimos las 2 líneas de forma paralela y empezamos. Porque la vida es así, tú te abres y la vida te va poniendo gente, y dimos con un médico que era internista, pero era un médico alternativo y trabajaba la psicosomática. Entonces él desde el principio, yo creo que él fue el principio de nuestro camino así, ¿no? Dijo, yo voy a tratarte, pero tú vas a venir a meditar toda la semana al grupo. Claro, no es como ahora que tú en YouTube tienes 100.000 meditaciones. Yo no podía conducir, andaba muy poco, mi padre me tenía que llevar allí, entonces yo meditaba todos los días, mañana y noche, en mi casa, y una vez a la semana en presencial con el grupo. Para él era una condición, yo no lo entendía. Claro, yo hoy solo hago sesiones a alumnos, ¿por qué? Porque estás comprometido, quiero decir, yo te ayudo, pero a tu caballo lo domas tú, ¿sabes? Si yo te ayudo y ahora tu ego va loco creando historias, pues no voy a gastar mi tiempo y mi energía en ti. Entonces fui durante 2 años o 2 años y medio, toda la semana un grupo de meditación. Yo no quería ir, ¿para qué vengo aquí? Todo el mundo, él con sus cuencos tibetanos, no sé qué. Terrible. Él me enseñó la técnica de Ho'oponopono que cambió mi vida, ¿no? Muchísimo. Y bueno, fui entrando, fui domando al caballo, y entonces fui entrando en darme cuenta que los síntomas se iban cuando meditaba, que podía hablar con mi propio cuerpo, que podía visualizar. El Ho'oponopono me mantuvo la mente a raya, ya meditar fue una necesidad interna, y poco a poco mi cuerpo fue rechazando aquello. Como 2 años y medio o 2 años después, en una meditación súper profunda, sabía yo que iba a contar cosas que no había contado, tuve una revelación brutal. O sea, tuve una certeza brutal y dije, hoy ha sido el último día más. En estos espacios meditativos donde se abre una comunicación, ¿no? Si me paso, vosotros me decís. No, tú aquí puedes decir lo que te dé la gana, ¿eh? Y yo empecé a preguntar y me empezaron a llegar respuestas. Ya sabes que en ese estado no es una respuesta que tú puedas traducir ni escribir, es un concepto, ¿no? Y entonces empecé a... Como un paquete de información que tú sientes. Efectivamente, y sentí certeza, estaba malísima, me acuerdo que era un agosto, estaba fatal físicamente, ¿no? Y cuando llegaron ellos, porque mi marido estaba de viaje trabajando, sentí la certeza y dije, no voy a ponerme la medicación esta noche. Nunca me cuestionaron, ojo, ahora te hablaré de ese efecto Pigmalión que siempre han hecho conmigo. Quizás mi padre entendía mejor aquello, mi madre supongo que tuvo miedo a nivel mental, pero se guardó su miedo, nunca me contagió con su miedo, y los dos dijeron, si es lo que sientes, perfecto, pero era una certeza y una convicción. Qué fuerte. Jamás, no he vuelto, lo guardé meses en la nevera por si el ego decía, nunca jamás. 12 años sin aquello, y la certeza se fue corroborando, es decir, ves, es que lo que te decían era, bueno, pregunté muchas más cosas, entre ellas si volvería a ser mamá, porque claro, no había podido vivirlo, fue tan incipiente todo junto que no pude, ¿no? Y me llegaron frases muy bonitas con un lenguaje muy antiguo, muy que cualquiera no entendería, pero yo sí entendí, y de hecho es que nunca lo he contado así, pero fue así.
4 años, bueno, 4 años, no, 2 años después de aquello me quedé embarazada otra vez y tuve a mi hijo, ¿no? Segundo, y todo el mundo auguraba, claro, qué loca, ¿no? Y te decían incluso que no podrías ser madre de nuevo, bueno, ¿no? me decían que era un poco loco peligro, y un ¿no? poco arriesgado, porque Claro. ya era madre, me venían a decir, como ya tienes uno, ¿para qué quieres dos? Ya, ¿Sabes? Te vas a claro. arriesgar, no compensa, porque un cuerpo con ese diagnóstico, con tantas lesiones, si Bueno. le metes un cambio hormonal, ¿sabes? Esto va a explotar. Y Espera, además- perdona, David, es que me he quedado con una cosa que no quiero que se me vaya. Eso del lenguaje antiguo, ¿a qué te referías? Bueno, porque llegó procrearás en mi meditación, ¿no? No es mal uso, ¿no? Entonces, Vale. y- O sea, la palabra procrearás. Sí. Mm. Entonces, bueno, quedé como en calma con aquello que, ¿no? Mi madre estaba alucinando ahora mismo. Pero claro, llegaron muchos mensajes, yo escribí. Cuando llegaron ellos les dije, no voy a ponerme la medicación hoy, porque sentía la convicción. Mi padre me dio unos cuantos libros a leer y empecé a leer libros y era lo que yo había visto, lo que yo había sentido, las presencias las definía igual, o sea, todo igual, pero yo no había leído aquellos libros. Entonces me quedé como tranquila diciendo, lo que he visto, lo que he sentido, lo pone aquí, ¿sabes? Alguien lo ha vivido antes que yo. Y a partir de ahí empezó este camino. Ya no era un camino alternativo, ya era el camino. El camino. Qué fuerte. Wow. Claro, me da la sensación. Yo he escuchado hablar últimamente mucho de esto de la epigenética, ¿no? Claro, somos las 5 personas, el resultado de las 5 personas con las que más tiempo pasa. Pero tú tienes unas creencias, unas emociones, unas historias que te hacen provocar esa enfermedad, esa sintomatología. Y por un lado es eso, y luego por el otro lado tienes un entorno que te apoya al 100%, que es como un poco que sigue tu manera de cómo lo quieres afrontar, pero está como abierto a que tú lo hagas siempre de la manera que sea, pero si puede ser hacerlo, ¿no? Como sea, lo haces, ¿no? Entonces, wow, qué bueno, porque fíjate que esto no es lo típico, no es lo que suele pasar. Normalmente, en la mayoría de los casos, el entorno a veces incluso en vez de sumar resta, ¿sabes? Inconscientemente por las creencias también, ¿no? Entonces, ¿tú crees que tuviste que como dejar morir una parte de ti en este proceso? ¿Y cómo influyó todo eso en ti y en tu alrededor? Es totalmente así, o sea, esto es el efecto Pigmalión y el efecto Golem, ¿no? Que conocemos. Lo que pasa es que la otra persona no necesariamente es consciente de lo que está haciendo contigo. Esto es una realidad y parte de nuestro inconsciente es colectivo y, como decíamos antes, no con el médico. Tú dices, yo no creo en esto. Bueno, yo no creo, pero hay una parte de tu inconsciente que sí cree en aquello, porque este hombre tiene una bata puesta y te está diciendo qué tal, ¿no? Entonces no hay tampoco que infravalorar el potencial de la creencia colectiva que está ahí, ¿no? Entonces, claro, ¿qué pasa? Todo fue mucho más rápido cuando yo salí del hospital, pero mientras estaba eran mis propios compañeros. Por eso decía, la evolución del libro, hombre, yo el primer libro y el segundo lo escribí todavía en el hospital y yo escribía y veía la cara de mis compañeros, amigos, además de hace muchos años, pediatras, enfermeras que decían, madre mía, ¿qué van a decir cuando lean esto? Entonces iba con un cuidado y una cosita que yo... Pero tú ya estabas bien. Bueno, lo que ocurrió después de aquello es que yo me incorporé, pedí una incorporación voluntaria porque querían jubilarme. Entonces era una jubilación con 30 años, para mí era el infierno, porque yo era enfermera por vocación, o sea, mi vida era el trabajo en aquel momento, ¿no? Pero no de trabajar tipo currito, sino que yo era feliz, ¿sabes? Cuando ahora hacemos algo que nos llena el alma, no desgasta, ¿no? Luego empezó a desgastar y entonces ya el alma dijo, aquí no es, ¿no? Claro. Pero en ese momento no, entonces yo me incorporé, aunque todavía tenía secuelas y no estaba bien, tenía una pierna que no estaba bien, pero yo no iba a permitir que el sistema me dijera, ya no sirves, ¿no? En ese sentido. Y volví a conectar ya con una enfermería diferente. Yo ahí ya, claro, había visto en mí cómo no podía andar 2 metros, 5 metros, 10 metros y cómo había cambiado en mí, pues yo inevitablemente también hacía esto con ellos, ¿no? De una forma. O sea, escribiste los 2 primeros libros en ese proceso y este que has escrito el último ya es cuando ya saliste del proceso. Bueno, y estás escribí acompañando 4, gente. escribí los 3 primeros en el hospital todavía. Ajá. El último, que fue Confianza, que ese libro es muy bonito. Tuve, bueno, a nivel físico podemos decir que tuve un brote en ese libro. Entonces fue lo justo, bueno, me lo mandó el universo para que no pudiera conducir, no podía salir de casa y me senté a escribir. Entonces, si hubiera ido al médico, sabía lo que tenía, porque soy enfermera y sabía que mi exploración neurológica era positiva y sabía lo que tenía. Pero ya ahí, a esa altura de la película, ya escuchaba yo a mi alma a tope. Entonces le bajaba el volumen al ego, subía el volumen al alma, me sentaba a escribir
y cuando acabé de escribir el libro desaparecieron los síntomas. Volví a trabajar, pero claro, confianza era lo que yo ejercitaba, o sea, confianza fue mi medicina. Confianza es fe, certeza absoluta y convicción plena. Esa fue mi medicina. Claro. Has dicho una cosa que creo que es una frase que hay que resaltar, pero es preciosa. ¡Wow! Me ha dejado en jaque. Es muy obvia, pero es preciosa. Le bajé el volumen al ego y subí el volumen del alma. Es brutal esto, ¿eh? Es como si tuviéramos dos diales, ¿no? Corazón, ego, es igual, como quieran llamarle cada uno, pero es bajarle el volumen a uno y subir el del otro, ¿eh? Hostia, es buenísimo esto. Y es que lo he visto, yo soy muy visual, y lo he visto y digo, hostia, es una imagen impresionante. Claro, yo soy muy visual también, por eso utilizo ejemplos gráficos, pero realmente es así. A mí hay gente que me ha dicho, es que a mí el alma no me habla. ¿Eso cómo puede ser? Si tú eres un alma, ¿cómo no te va a hablar el alma? Si tú utilizas un cuerpo y un ego, ¿no?, para la experiencia. Solo que está tan alto el volumen del ego que no puedes oírla. ¿Cómo vas a oírla? Ahora entiendo cómo aquel médico me dijo, yo te ayudo, pero tu ego le baja el volumen tú, porque si no, yo apelo a tu alma, pero tú tienes el volumen a tope, lo que yo te diga no va a entrar. Pero fíjate cuánta gente quiere lograr algo y cuando tiene delante gente que lo ha logrado, no bajan el volumen de su ego y discuten contra la persona que lo ha logrado, en lugar de decir, a ver, si lo ha logrado, vamos a ver qué ha hecho. Y hablo no solamente de la ciencia oficial, porque hay otro tipo de ciencia, ¿no? Hablo de todos, en general, ¿no? Tenemos la tendencia a defender nuestra creencia en lugar de escuchar al que... Pero es que el que está aquí delante está logrando algo, porque no miramos qué ha hecho. No, seguro es mentira, seguro vendemos, o seguro que ha tenido suerte, o nació así. Hostia, medimos todo aquí y aquí no. Esto es curiosísimo. ¿Y tú cómo hiciste ese viaje? Porque sigue siendo un shock, claro, tus amigos de siempre, en el hospital, esa persona que eras, y de golpe, en ese proceso, cambias completamente el foco y, por tanto, el entorno probablemente y las prioridades. ¿Y cómo tú sostienes el proceso? Porque has dicho que el libro Fe tiene que ver con que hubo un bache y tuviste que tener fe para confiar y continuar. Esa gran prueba, ¿no? Realmente. Ese libro marcó en mí la gran prueba y dije, a partir de aquí ya, ¿sabes? Esto es lo que hay. Debiste de dudar de todo en un momento y dijiste, no. Bueno, mi ego hablaba todos los días. ¿No? Yo tenía que trabajar en bajar ese volumen, porque todos los días decía, a ver, tú sabes que es un brote, o sea, si va a estar interesante, te ponen esto, te ponen lo, tú lo sabes, ¿no? Y yo bajaba, trabajaba, meditaba, escribía, meditaba, escribía, meditaba, así todo el tiempo. ¿Así bajabas el volumen? Así bajaba el volumen. Es decir, para mí la meditación es que es aire. O sea, escribías tu libro en donde tú expresabas más lo que decía tu alma que lo que decía tu ego, y mientras meditabas hacías Ho'oponopono, y durante todo el día en que no meditabas hacías Ho'oponopono. Cuando había momentos, escribía. Tú subías el volumen del alma escribiendo, porque entonces estabas enfocada en eso y el ego no podía entrar ahí. Totalmente. Porque estabas totalmente en foco y en canal. ¿Y en la noche no se te venían los miedos antes de dormir? Yo es que a mí la meditación antes de dormir me ha ayudado brutal. Y luego, sí, a mitad de noche venía... No sé si conocéis la técnica de Ho'oponopono, que supongo que sí. Yo la aprendí con este médico hace 14 años. Eso es bajar el volumen, pero rápido, rápido. Ten en cuenta que tú decías, claro, ¿cómo la gente no baja el ego si lo que yo estoy viendo en ti amenaza mi propio sistema de creencia, mi propio ego? Yo no voy a bajar el volumen. Al contrario, si puedo se lo voy a subir un poco porque no quiero escuchar lo que dices, ¿no? Claro. Tienes que haber una grieta ahí en la que colarte para llamar al alma, si no... Entonces yo el Ho'oponopono ha sido para mí, y sigue siendo a día de hoy, como un salvavidas en medio del océano. Yo he detectado que estas técnicas están... Porque Ho'oponopono viene de gente muy, muy sencilla, es decir, no es tan complicada mentalmente, ¿no? Requiere de tener esa sencillez. Es decir, mucha gente si lo hace como papagayo no funciona igual. Claro. Tienes que realmente bajarlo al sentir. Claro, tú estabas completamente a flor de piel, entregada y diciendo, es que me voy a agarrar a lo que yo conozco y seguro que sentiste. Que yo veo mucho la diferencia. La gente confunde el rito, el folclore, mejor dicho, con el ritual profundo de compromiso. O sea, yo me puedo casar con un folclore y dentro de un mes me divorcio porque me da igual, ¿no? O puedo decir, no, yo me comprometo aquí, esto es para siempre, y yo me comprometo al 100% en todo, ¿no? Y yo creo que tú estabas súper comprometida y agarraste estas técnicas y las llevaste a donde realmente funcionan. Pero ¿fueron estas técnicas nada más y seguiste? Pero hay un momento en que tú fundas una escuela, la haces internacional, empiezas a enseñar y ayudar a la gente. Háblame de todo ese proceso de empoderamiento, porque también es muy interesante, que no te quedes ahí y bueno, y ahora ya está y me quedo aquí. Quiero compartir esto con el mundo, quiero ayudar a la gente. ¿Cómo lidio con la parte que yo conozco de lo que yo era antes, que me va a poner
cuestión y traba, ¿no? Y decir, ¿cómo estás haciendo esto? ¿Cómo hago todo eso? Porque mucha gente yo creo que tiene ganas hoy en día de ser quien es, pero es demasiado fuerte todavía lo que piensa el entorno y el miedo a juzgarle el entorno y es como que callan la voz de su alma y suben el volumen del ego, no porque no tengan un alma poderosa, sino porque de verdad les da miedo. Saben que su alma aquí expuesta puede ser realmente destruida, ¿no? Así es, total. Aquí hay quizás 2 puntos importantes. Uno, que yo había sido el producto del efecto Pigmalión conmigo, ¿no? Aquellos años tan difíciles, nosotros decíamos, teníamos una burbuja, que eran mi padre, mi madre y yo, porque bueno, mi marido era más escéptico, él respetaba todo lo que yo hacía, pero bueno, era una mente más científica y todo esto, entonces nosotros, nuestra burbuja, nuestra historia, y eso me ayudó hasta que tuve que volver al hospital y entonces entré, ¿no? Yo escribía mucho entonces y tengo un escrito muy bonito de la mirada ajena, porque realmente la mirada ajena te puede marcar mucho y te puede, ¿no? Te condiciona la vida si le das el poder a la mirada ajena, ¿no? Y recuerdo ese volver al hospital, ¿no? Y yo como una persona sana, como un alma que encuentra un cuerpo, con una oportunidad maravillosa de reinventarme, pero la mirada ajena no me decía lo mismo. La mirada ajena hacía un efecto golem, ¿no? Que es tener una expectativa de ti peor de la que tú puedes desarrollar y creer que no eres capaz. Me miraban, pobrecita, está en una secta, lee cosas raras, pero es cuestión de tiempo que tenga un brote y se quede en la silla. Yo veía eso en su mirada, aunque no me lo dijeran, aunque fuera gente que te quería, era su mirada, ¿no? Había amigos, yo recuerdo un amigo que le decía, no me saques ese tema, no voy a hablar contigo de la medicación, yo ya sé lo que opinas, pero si me quieres no me lo digas, porque no quiero hablar de eso. Ellos lo hacían porque te querían, no puedes dejarlo, ¿cómo va a ser?, ¿no? Entonces, tuve 2 cosas importantes. Hay una frase importante también con lo que has dicho. Mi padre decía, cuando descubrimos tantas cosas, decía, tiene que ser sencillo. Si es sencillo, es verdad. Si es demasiado complejo, el ego te va a poner mil trabas, ¿no? Entonces nos fuimos depurando con cosas sencillas. Se lo puede poner algo sencillo. Él empezó antes que yo, decía, tienes que aprender esto, tienes que... Yo decía, qué pereza, ¿no? Qué coñazo, todo el día repitiendo algo. Y lo hago conmigo y con los demás. Sí, claro, con todo el que te encuentres también. Claro. Hay algo en ti que está co-creando. Y decía, madre mía, no bastante tengo para conmigo para limpiar yo con claro, lo que en ti era como... Pero que va, fue así. Entonces, fuimos evolucionando por 2 cosas. Uno, porque yo me había dado cuenta que gracias a ese efecto Pigmalión, que no todo el mundo tenía la suerte de tener, yo había llegado a donde había llegado. Entonces era justo, porque la gente me escribía, ¿no? Y decía, pero es que yo estoy sola, a mí nadie me apoya, nadie cree en mí, muchos sanitarios, ¿no? Es que el entorno no nos ayuda. Ya, eso no te puedes quedar ahí. Tienes que encontrar un entorno que sí crea en ti más que tú mismo, porque ellos creyeron en mí más que yo misma al principio. Y lo segundo es que hubo en algún momento una meditación de yo, de verdad que se lo prometí al universo, de verdad os lo digo. O sea, yo dije, si esto no puede ser para que yo sufra, esto tiene que ser para que yo aprenda. Bueno. Una de mis teorías siempre es, hemos venido aquí a aprender, no a sufrir. O sea, creas en Dios, en el universo, me da igual, en la divinidad. ¿Tú crees de verdad que alguien va a querer para un hijo un sufrimiento? Es una experiencia para que aprenda. Que tú quieres juzgarlo como sufrimiento es tu historia y tu libre albedrío, que hay ya cada una. Y decían, no puede ser para sufrir, tiene que ser para aprender, ¿no? Entonces, si yo me abro a aprender de esto, yo voy a ayudar a que otros aprendan de esto. Si yo no soy víctima de esta circunstancia, yo voy a ayudar a que otros salgan del victimismo de esta circunstancia. Entonces fue como un trato con la vida. Le dije, te lo debo. Cuando un día por los pasillos del hospital me vino, no es aquí. Yo dije, ¿cómo no es aquí? ¿Qué quiere decir? No es aquí, no es aquí, todos los días. Y yo empecé a notarme cansada cuando iba al hospital, empezaba a notar energía que no había notado antes, la vibración súper baja. Vamos, yo ahora todavía voy a veces, ya hace mucho que no voy, pero a veces iba a ver a los compañeros y decía, es que no sé cómo lo soportáis. O sea, es que hasta las paredes me tengo que ir de aquí. ¿Cómo he estado 20 años aquí metida? O sea, era una cosa que yo antes no percibía, gracias a Dios, porque si no, no hubiera estado allí, y ahora percibía, ¿no? Entonces el alma decía, aquí no es, y hubo un momento de rendición donde dije, va, donde tú me digas, vamos, venga, no sé dónde es, porque yo escribía aquellos libros y yo no iba a ningún sitio. Yo iba a contar mi historia por si le servía a alguien, pero ni había pensado en nada de nada. Pero claro, y en un sueño vino la escuela, vino el logo de la escuela, lo dibujé en un papel, o sea, todo lo que yo he ido haciendo ha ido viniendo de esa manera, y lo único que yo he hecho ha sido permitirlo. Qué bueno, porque lo que hacéis en la escuela es, supongo, enseñar lo que a ti te ayuda a resolver esto a la gente que tenga problemas similares, o incluso ya ayudar a la gente, aunque no tenga problemas, a evitarlos, es decir, a tener un tipo de frecuencia o a trabajar un tipo... ¿Qué hacéis exactamente? Eso sería genial ya a modo preventivo, ¿no? De Matrix, pero generalmente sucede que ya tienes un conflicto y quieres salir de allí. O sea, estás ahí al pie del cañón, ¿eh?
Sí, claro. O sea, es que a mí lo que hicieron fue un entrenamiento mental conmigo. Claro, tú te convertiste en tu propia maestra. Yo fui cambiando y leyendo, metiendo, viendo vídeos, meditando, nueva info, y sacando la que no valía y la que no valía. Y realmente al final no es lo que sucede, eso ya lo sabemos, es lo que tú percibes que está sucediendo. Si tú percibes una amenaza, amenaza tienes, y si percibes que es una oportunidad, pues oportunidad tienes, ¿no? Entonces como que sentía tan claro dentro de mí que eran tus gafas, ¿no? Yo utilizo mucho la metáfora de las gafas porque es así. De hecho, con los alumnos trabajamos mucho en las gafas del amor, porque si tú lo ves todo a través de las gafas del amor y como energía universal, ¿no? Te hablo de todo lo que veas, mira donde mires, va a ser amor. En un brote también, yo vi amor en un brote, vi un libro en un brote. Otro hubiera visto hospital, hubiera visto queja, hubiera visto silla de ruedas, hubiera visto... depende. Esto de tanto si crees que puedes como si crees que no, ¿no? Que decía Henry Ford, pues es que tienes razón. ¿Tú crees? Adelante. ¿Crees que no? Pues perfecto. ¿Y has podido transmitirle esto a muchas personas en lo que estás acompañando con la escuela? ¿Has tenido casos así como parecidos al tuyo, cosas potentes que podrías explicar? Muy potentes, muchos casos, sí. Wow. Yo la verdad que esclerosis múltiple fue el último proceso que yo empecé a acompañar, quizá porque era un espejo propio que todavía tenía yo mi historieta, ¿no? Cuando dije, esto también, ¿por qué no? Empecé a sanar muchísimo en mí, claro, porque tú eres yo, entonces si te acompaño a ti, me acompaña a mí realmente, ¿no? Siempre he tenido esta apertura desde aquí y hay casos increíbles, preciosos, ¿no? Porque no siempre el caso es ha sanado físicamente, ha cambiado su percepción. Claro. En el último encuentro que tuvimos hay un chico, alumno mío hace mucho tiempo, que tuvo una sección medular y venía en silla. Yo empecé contigo porque yo quería volver a andar y 2 años y medio después dijo públicamente, dice, pero es que eso es lo que me trajo aquí, pero esto no es lo que yo soy. O sea, yo ahora mismo soy más feliz que nunca en mi vida, me siento pleno, me he conocido a mí gracias a la silla, no es una lucha contra la silla. Ese es mi objetivo. Mi objetivo no es, bueno, entre otras cosas porque yo no sano a nadie. Claro. Pero mi objetivo contigo no es que tú te sanes tampoco, es que aprendas a mirar tu proceso como un milagro. Porque es que es un milagro en sí mismo cada día, ¿no? Claro. Hay gente que se debe estar preguntando, porque es que lo sé, ¿qué es el efecto Pigmalión? Lo has dicho muchas veces, pero yo sé que hay gente que dirá, ¿qué es eso del efecto Pigmalión? Lo pueden buscar en Google, pero ¿se lo quieres contar? Por supuesto, el efecto Pigmalión fue uno de mis salvavidas total. El efecto Pigmalión es la capacidad que los que te rodean tienen de afectar tu propia mente inconsciente. De una forma positiva hacen un efecto Pigmalión, de una forma negativa hacen un efecto Golem, que también lo hace. Y eso es así, existe, ¿no? Voy a entrar en el estudio que ya sabemos que es un concepto pedagógico, que no es que me lo esté inventando, que la psicología lo recoge así. Y negarlo es absurdo. O sea, que de la gente de la que tú te rodeas y con la que hablas todo el tiempo tiene un efecto sobre ti es absurdo. Porque todos aquí tenemos ego, todos tenemos mente inconsciente y está afectado en el inconsciente colectivo. No, yo encima del bien y del mal. No, tú también tienes inconsciente colectivo. Así que asegúrate de rodearte de gente que sume en ese inconsciente, que aporte una visión de ti, de que has venido a hacer algo grande, de que es solamente un cuerpo, de que no tiene nada que ver con tu esencia, ¿no? Que tenga una percepción de la vida diferente. Claro. Eso es imprescindible. Como si fuéramos hojas en blanco, ¿no? Y en esa hoja, pues depende con quién te vas juntando, vas escribiendo ahí cosas, ¿no? De quién ahora eres tú. Y vas con esa hoja por el mundo diciendo, mira, yo soy este. Porque como he aprendido esto de ti, ¿no? Entonces es como tu currículum, pero a todos los niveles, ¿no? Es que tenemos esa hoja en blanco, ¿no? Yo toda la mañana lo primero que hago es gratitud. Y agradezco por mi hoja en blanco del día de hoy. Y mis hijos también, ¿eh? Bueno, ya el adolescente menos, pero el otro sí agradece conmigo todas las mañanas. ¿Y cuáles son tus sueños ahora? Mis sueños es... El tiempo que te quede de estar aquí, el que sea, ¿cómo te lo planteas? Me lo planteo al servicio y me lo planteo abierta a todo lo que la vida quiera de mí y sobre todo pidiendo poder seguir cumpliendo la promesa que le hice al universo o a quien sea. Le hice una promesa y la voy a cumplir mientras esté en este plano, y cuando ya no requiera de mi servicio, pues ya está, ya no hace falta. La promesa era compartir. Mi promesa es aportar, mi promesa es ayudar a despertar, mi promesa es ayudar a ese cambio de percepción, ¿no? Yo le llamo despertar a vivir despiertos, ¿no? Con conciencia de ser un alma que juega un juego, porque es que es así. Y yo a esto le llamo disociación, ¿no? Del juego. Cuanto más disociado del juego,
buah, es que no sabes lo que tu alma es capaz de hacer, es brutal. Es brutal. Y entonces creo que la principal cadena es la asociación con la materia, claro, inherente al ego, ¿no? Entonces todo mi trabajo ahora mismo está enfocado en ayudarte a romper esa cadena y solo un poco de distancia. Claro. Realmente, como yo he sido muy mental también, pues yo utilizo cosas muy didácticas, muy fáciles, muy básicas. Simplemente no soy aquello. Aquello es para mí, ¿no? ¿Qué le podías decir a la gente que se siente víctima? Porque has hablado antes, ¿no? De que tú ya no querías ser más víctima de esas circunstancias, y gracias a eso yo creo que hiciste el paso, ¿no? De haberte puesto la etiqueta de que soy una víctima, y ahí eso, pues hubiera tenido un camino, una línea de vida, pero tú dijiste que no, que tú querías hacer algo con eso. ¿Qué le podías decir a la gente que hoy en día, sin quererlo, inconscientemente va con el discurso de que mira lo que me pasó, mira porque yo tuve mala suerte, porque me ha tocado esto o tal o pascual, que puede ser una enfermedad o puede ser también una historia que te haya pasado por circunstancias, por lo que sea? ¿Qué le puedes decir? Pues creo que la mejor recomendación es lo que ha dicho Víctor, de bajar el volumen. Mira, el alma nunca se siente víctima. Bueno, yo creo lo has que dicho tú, ¿eh? Yo solo he estado... claro. El alma nunca se siente víctima, porque el alma sí recuerda quién es y sabe, ¿no? En su recordar sabe que esto es la experiencia física nada más. Pero si el volumen del ego está muy alto y el ego necesita identificación con la materia, es que necesita el victimismo para sobrevivir, ¿no? El doctor Joe Dispenza dice, somos adictos al drama. Es que es así, o sea, necesitamos un drama, pero por muy elevado espiritualmente que estemos, necesitamos un dramita. Yo ya digo dramita porque vaya, ya no es un gran drama, pero necesito algo de lo que quejarme, es alimento para el ego. Entonces yo creo que nosotros, hablo por mi familia también, nunca nos identificamos mucho con el rol de víctima, nunca estuvimos en el modo víctima, porque supongo que siempre hubo un alma ahí sacando la patita, ¿no? Y diciendo... y lo que sí aprendimos fue a bajarle el volumen a ese ego, ese miedo, ¿no? El no pertenecer, que da tantísimo miedo no pertenecer al sistema. Eso es la principal recomendación, y haz lo que sea necesario. Perdona, la gente que te ve ahora, que ya no estás en el proceso, que ya estás fuera, que estás empoderada, que estás haciendo lo que estás haciendo, ¿te has encontrado casos de gente que te reconoce y dice, wow, ¿qué has hecho? Te preguntan o que te reconocen, o la gente disimula como si no hubiera nada? Debe haber de todo, ¿no? Supongo. Mira, yo no he superado nada, porque yo estoy viviendo cada día de mi vida. O sea, yo también estoy en ese proceso de los que acompaño, yo también estoy en ese proceso, y eso para mí es muy importante, porque aquí no hay nadie que haya superado. Si yo ya hubiera superado esto, yo no estaría ya aquí hablando con vosotros. Claro. No, pero me refiero a que a ojos de ellos claro. Tú no tienes ningún síntoma de nada. Me refiero a eso. Claro. Bueno, hay gente que duda. Cuando ve el avatar dice, no me cuentes rollos. Vale, acabará pasando, ¿no? Claro, bueno, o quien no. te ve sana cree que es un error de diagnóstico. Claro, vale. Otros, bueno, ya se acabará pasando, ¿sabes? Ese efecto de, bueno, es cuestión de tiempo, han pasado tantos años ya sana y tantos años sin medicación, que poco a poco va como decayendo, ¿no? Al principio está como es cuestión de tiempo, 1 año, 2, 3, ostras, pues no, va pasando el tiempo y se van como relajando. ¿A ver si este año ya? No, todavía no. También yo he salido de ese entorno, ¿sabes? Claro, Al salir, que ya ahora va a hacer 5 años fuera del hospital, yo he salido totalmente. Mi entorno, claro, es que el entorno que te ve así se va cayendo. Tienes que estar dispuesto a pagar ese precio, ¿no? Que tanto nos dice nuestro mentor de, bueno, amigos que se van, familia que se cae, pues eso es así, es el precio a pagar de irme rodeando de gente que cree y habla el mismo idioma. Entonces yo a día de hoy ni me justifico ya de nada. Hubo un momento, después de confianza, que me planteé, ¿y si me hago otra resonancia a ver qué sale? ¿No? Porque igual la gente necesita sí, ver que... por ellos, ¿no? Total, claro. Esa fue mi certeza, de decir, a ver, ¿esto por qué lo hago? ¿Por mí? Digo, yo no necesito una resonancia. Claro. Por ellos, bueno, ellos tienen un problema. Claro. Si no lo creen, yo no. Entonces ya ni me justifico. Antes entraban haters, tú sabes, preguntando, esto no puede ser verdad, es verdad y tienes algo que lo demuestre y cuál. Ya nada. Creo que también lo de fuera responde a lo de dentro. Nadie me cuestiona fuera porque yo ya no me cuestiono dentro, porque tuve que esperar años hasta yo estar de verdad diciendo, ya puedo salir ahí fuera y decir, estoy sana. Claro. No te creas que fue pronto, ¿eh? No, Habían pasado como 10 años o así. Cuando mi hijo cumplió 10, va a hacer 5, dije, bueno, ¿cuántos más años quieres? O sea, ¿qué más quieres esperar ya? Sal. Claro. Es que si mañana tengo un brote, bueno, ya, coño, y si me pilla una moto mañana, o sea, quiero decir, años, la vida, ¿sabes? Así, dicen, eso dice el ego. Ahora, ¿ves cómo ya no puede andar? Déjame de joder. Claro, pero el ego lo dice, ¿eh? Y o igual dice... sí, igual andas hasta los 150, ¿eh? ¿Quién Pero es sabe? que yo no sé cuánto tiempo
me queda aquí, Claro. lo que me quede cada día. Hoy estoy sana. Y si mañana mi cuerpo me habla, será genial, porque será una oportunidad para decir, vuelve a ti, Claro. ocúpate de esto que está pasando dentro y volveré hacia afuera, ¿no? Entonces no hace falta una garantía estar sana. No, yo siempre lo digo, yo estoy así porque así llego a más personas y puedo ayudar a más personas. Si en vez de esto hubiera necesitado una silla, Dios me hubiera puesto una silla para poder ayudar a más personas. Quiero decir, está perfecto lo que el universo quiere hacer conmigo. Qué bueno. Ahora, un tip para la gente que nos escucha y el cuerpo le habla diciéndole le duele aquí o tengo esto. O sea, toda esa gente que tiene un tema con el cuerpo o con su vida, ¿qué haría ahí en ese caso? ¿Qué harías tú si te pasara a ti? ¿Qué hago yo cuando me haces tú? pasa a mí? Exactamente, sí. Claro. No, pues mira, esto es súper interesante porque descubrir que mi cuerpo era mi aliado y no mi enemigo fue brutal, porque estamos toda la vida peleándonos con algo, primero que tú has elegido, que te estás sirviendo de vehículo, o sea, que tienes que honrarlo y tienes que cuidarlo en lugar de pelearte. ¿Qué sentido tiene pelearte con las historias que te va a traer la vida? Si hemos venido aquí a vivir historias, ¿no? Para recordarnos en ellas. Entonces, ¿por qué luchamos contra el cuerpo? Un cuerpo perfecto, un cuerpo super fit, un cuerpo que nunca le pase nada. Es imposible. ¿Tú conoces a alguien que nunca el cuerpo le haya hablado? Claro, claro. O sea, es cuestión de tiempo, pero no pasa nada, es que tu cuerpo te avisa, oye, cuidado aquí, David, oye, cuidado, Víctor, baja el ritmo, esto ya no te sienta bien, esto sí. Entonces, tu cuerpo es tu aliado y es un elemento de comunicación brutal. Una de las primeras técnicas que yo empecé con los libros que me daba mi padre muy al principio, antes de la biodescodificación y todo lo demás, fue Focusing, que no sé si lo habéis leído, del doctor Hawking. Y entonces yo, bueno, por eliminación, pues probé, ¿no? Y me senté en una silla. Me acuerdo que aquel día se habían llevado a mi hijo a la piscina, porque yo estaba fatal, en verano me ponía fatal. Senté en una silla y visualicé mis piernas enfrente de la silla y me puse a mantener un diálogo con ellas. ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás así? ¿Por qué no respondes? Y empezó a llegar mi información, ¿no? Y yo empecé a mandarle aquello que necesitaba. Un poco después aprendí del doctor Christian Fletch también la meditación de diálogo con el cuerpo, que yo la hago mucho. Y es hablar con esa parte de ti que sin duda le pasa algo, porque si no, no estaría hablando. Escucha qué necesita, dale lo que necesita y luego vuelves a meterlo como en tu cuerpo, ¿no? Y se lo presentas al resto de órganos. Es súper bonita. Y realmente deja de doler. Es increíble, pero deja de doler. Vamos, yo venía con una contractura en el avión, ¿verdad? Ellos lo saben. Yo me he puesto con mi chute de mi música, mi meditación, no sé qué, no sé cuánto, y dice, mi madre, ¿ya no te duele? Y yo, ya no me duele. Fíjate que todo eso son estados creativos, ¿eh? Es decir, Claro, cuando vamos a claro. la creatividad, es decir, salimos de la programación, como cuando éramos niños, podemos jugar a todo, podemos hacer ver que todo existe porque nos lo creemos de verdad jugando. Es cuando rompemos los patrones, ¿eh? Claro, y qué difícil es cuando estoy sufriendo y pasándolo mal y con miedos, irme a jugar como si... No me refiero a disimular, ¿eh? Como si no pasara nada, no, es que realmente en ese momento confío y lo suelto todo y vivo, ¿no? Es fuerte el acto de fe, es muy fuerte, ¿eh? Sí, un acto de fe grande, claro, un acto de fe la primera, la segunda, la cuarta, la quinta, cuando la de 10 se te quita ya no es fe, porque ya tú estás comprobando, entonces el salto más duro es ese, pero efectivamente has dicho esa clave que es jugar, Víctor, eso es maravilloso, o sea, tú sufres el cuerpo cuando te identificas y eres víctima del cuerpo, en el momento que juegas con un cuerpo a tu disposición como el que se compra un coche nuevo, ¿no? Claro. Yo a veces digo, oye, tú tienes un coche, tendrás que mirar las ruedas, tendrás que echarle gasolina, se te enciende el piloto. Hombre, claro, quien tiene un coche nunca le ha pasado eso. Pero no lo dramatizas, pero el cuerpo lo dramatizamos. Pero realmente es un vehículo de juego exactamente igual. Entonces le quitas la importancia, oye, ¿qué te duele hoy? ¿Te duele esto? ¿Qué te pasa, bonito? No te presto atención, necesito para mí. Durante mucho tiempo yo tenía brotes, porque solo cuando tenía el brote, como no podía andar o no podía conducir, me metía en la cama a leer mis cosas, meditar, a tal, hasta que me di cuenta que el cuerpo hablaba y solo cuando hablaba yo me daba espacio. Dije, voy a empezar a tener espacio para mí y el cuerpo dejó de hablar. O sea, el cuerpo no quiere hacerte ningún mal. Ahí. Te está rescatando, ¿no? Ahí está la historia, ¿eh? Es que lo que tenemos que quedarnos todos con eso. Claro. Es muy fácil aquí, sí, claro, pero luego tu vida cotidiana, no, es ahí. Me estoy acordando de algo que escuché hace un tiempo, de que decían que en libros sagrados se ve que hubo una época en la historia, se ve que estaba escrito, ¿no?, que el ser humano no tenía enfermedad. O sea, como mucho, si alguien no hacía las cosas bien, moría antes, pero no había ninguna cosa que te indicara que tú estabas haciendo las cosas mal. Entonces se ve que Jacob le pidió a Dios, por favor, danos un indicador para saber que estamos haciendo las cosas mal y poder arreglar o poder hacer algo. Y entonces dijo, vale, pues os voy a poner la enfermedad. Entonces, fíjate que lo que estás diciendo tú es totalmente eso. Es, hostia,
la bendición de que todo lo que me pasa en mi vida es algo que me está dando una información para que yo haga algo con eso. Porque mejor eso, ¿no? Que imagínate que no tuviéramos esto y de golpe pues entro en conflicto conmigo mismo y me voy al otro barrio. Entonces, esta oportunidad de venir al mundo, de pasar el peaje de nacer y de todo lo que conlleva el proceso hasta que podemos hacer lo que hemos venido a hacer, no tendría sentido, porque de golpe no estoy siendo coherente y me voy. Qué potente, ¿no, Irene? Totalmente así, así es. Yo no conocía esa historia, pero así antiguamente decían los abuelos que el que con 40 años no tiene una enfermedad tiene un pie en la tumba. Claro, porque algo está pasando dentro, siempre algo está pasando dentro. Claro. Si tenemos la suerte de somatizarlo, ¿no? Yo cambié mi diagnóstico por somatizadora y es maravilloso. Claro, no enfermedad, sino patología, no. Es decir, un reflejo del cuerpo. Pero es una somatización, claro. Es decir, algo pasa dentro y pasa afuera. Cuando pasa afuera, al final es un espejo. Yo trabajo mucho con los espejos, pues tu cuerpo es un espejazo, tu árbol es un espejazo, la pareja es un espejazo, tu entorno es un espejo de ti. O sea, nada fuera de ti que no proceda de ti, dice el curso de milagros, ¿no? Que yo lo trabajo mucho. Es que no hay nada fuera de ti. ¿De qué te quejas si proviene de ti? Pues cámbialo donde es el principio, ¿no? Claro. En vez de quejarte de lo que hay fuera. Sí. Pita la nevera. Pues con el cuerpo pitido, igual. No puedo más con el pitido. Es que será que está quedado abierta. Igual es que está abierta, por eso pita, te está avisando. Pero ¿no? La gente estamos educados también a nivel mental al cortoplacismo, ¿no? Queremos algo inmediato que nos lo quite. Por eso yo te he dicho al principio de la historia, tuve la gran suerte de que no tenía un tratamiento curativo. Si lo hubiera tenido, yo también me lo hubiera tomado. Claro. Pero como no lo tenía, no había ese cortoplacismo inmediato de dame algo que me lo quite. Entonces tuve que adentrarme, claro, en la profundidad. La gente no quiere entrar en la profundidad. La gente, si tiene algo que me lo puedes quitar, me lo quita. ¿Quién viene a mí? Pues cuando fuera no hay solución. Porque si fuera hay solución, el ego prefiere una solución rápida y fuera. Y debe ser duro cuando ven esa gente a ti, porque ya no hay solución y eres la medida de emergencia. Y estamos hablando de cosas que no son tema de estoy triste. No, estamos hablando de temas que tocan. Que esas familias de esas personas que vienen a ti pueden estar a favor, pero pueden estar en contra. ¿Te encuentras eso de mi familia está en contra y entonces te ven como la vendehumos porque van a ti y te proyectan a ti el tema en lugar de decir, bueno, si él quiere ir o ella quiere ir? O al revés, gente que viene a apoyar. ¿Notas la diferencia? Es poca, ¿no? La gente que viene a apoyar. Okay. Apoyar de familia, poca. Sí, yo siempre digo de broma que tengo un club de fans de maridos súper guay. Y cuando alguien me cuenta algo, digo, tú no te preocupes, dile que tengo un club de fans de maridos que les encanta. Porque me odian, porque ellas cambian. Digo ellas porque las enfermedades, las patologías autoinmunes degenerativas y crónicas suelen ser más de mujer, ¿no? Y esto está muy estudiado en la feminidad y la parte, ¿no?, creativa, dadora, tal y que cual, tienden más a la desvalorización, que es el origen emocional de todas estas patologías crónicas. Es por eso que hay más mujeres que hombres. Entonces, ¿qué pasa? Que empiezan a amarse, a escucharse, a respetarse, mejoran físicamente, pero en tu entorno ya no es guay esto. Claro. Tienes una pareja que dice, antes siempre decías que sí, ahora dices que no, antes siempre iba, ahora no vas. Amigas que siempre estabas disponible y ahora no me escuchas. ¿Qué te han hecho, no? Ah, claro, pero estoy sanando. Estoy claro. sanando en mí, dentro de mí, pero fuera no me vuelvo una persona cómoda, pero a mí no me afecta en absoluto. Al final la clave es si ellos están dispuestos a pagar ese precio, ¿no? Claro. Es como que tienes que pasar por un lugar, tienes que pagar un precio para poder conseguir algo en la vida. Y el problema que se ve en esta sociedad es eso, justo, que todo tiene que ser fácil, rápido y sin esfuerzo. La pastilla. Y sin esfuerzo. La pastilla, exactamente. Pero claro, ¿en quién te has convertido tú hoy? Gracias a lo que has vivido, Hombre, yo doy gracias, pero yo esto hace muchos años que decía, doy gracias infinitas al diagnóstico que me despertó. La gente me miraba como loca diciendo, ay, la pobre, se le ha ido la cabeza. Ahora ya lo digo y ya no se ríen de mí, porque han visto un poco estos años de trayectoria, pero yo al principio lo decía. Entonces, somos lo que hemos hecho con lo que hemos vivido. Totalmente, o sea, somos en el personaje, somos mucho más que eso, pero bueno, el personaje que tienes depende de lo que hagas con lo que te toque jugar, qué vas a hacer con eso, ¿no? Antes de dar un mensaje a todos los que nos escuchan, un último mensaje para el mensaje, ese que dices, bueno, si tuviera que decirles algo, les diría esto, lo más importante, aunque has dejado unas cuantas perlas muy potentes, recordarles a todos dos cosas. La primera, yo todavía no me lo he leído, pero me lo voy a leer, y mira que tengo 25 libros ahí en la mesa para leer.
os recomendamos vivir la vida desde aquí porque ya estáis viendo. O sea, no tengo que hablar, ya lo habéis visto, ¿no? Así que puede ser muy interesante de leer. Y luego, por otro lado, ¿en dónde te encuentran? Una web, la escuela, ¿dónde estás acompañando, enseñando, que puedan contactar con lo que haces, etcétera? ¿Dónde te encuentran? Pues en la web de Irene Cañamero, en Instagram en Irene Cañamero. Irene Cañamero. Irene Cañamero ¿todo junto? P. De Pascual, sí. Irene Cañamero P. Eso. Vale. Como la ñ no está, es Canamero P. Vale. Y en la web igual, es Irene Canamero, en la Escuela Internacional Tu Nueva Vida también. Y la verdad que no paramos de hacer cositas. Escuela Internacional de, ¿has dicho? Tu Nueva Vida. Tu Nueva Vida. Bueno, supongo que se escribirá abajo en la edición. Sí. Pero es importante que lo sepan por si les interesa saber más de ti. Y te pueden seguir en Instagram también, en las redes. Irene Cañamero P. Sí. Hacéis encuentros, ¿no? Muy bonitos, por lo que he visto. Hacemos encuentros muy bonitos, sí. Y mira que yo soy una persona bastante antisocial toda mi vida, ¿Sí? ¿eh? Pero esto es diferente, porque como es en efecto Pigmalión, ¿verdad? Claro. Diferente. En vez Los de gastar entornos. tu energía, aunque no creas que la mente se resiste, ¿no? A estas cosillas. Pero luego ya, venga, vas, hace el esfuerzo y es maravilloso, sí. Tenemos una comunidad muy bonita, la verdad. Pero sobre todo tenemos una comunidad muy auténtica de, yo les llamo alumnos de la vida, ¿no? Y es que en vez de ser víctima de la vida, eres alumno de la vida y a todos nos han pasado cosas, pero tenemos una clara decisión que es vamos a aprender de lo que estamos viviendo y vamos a elevar nuestro nivel conciencial gracias a aquello. Qué bueno. Y ese mensaje final para cerrar el podcast así en plan estrella, ¿qué te viene? Y ese mensaje final quizás sería, me voy a quedar con bajarle el volumen al ego para poder escuchar esa voz del alma, ¿no? Porque no se equivocan nunca, es increíble, no se equivocan nunca. Ella recuerda quién eres, recuerda de dónde vienes, recuerda que esto es un juego. Ella vive disociada de esto que estamos viviendo, te va a dar siempre una salida si se la pides. Entonces no es que no te hable el alma, sino que tu ego está demasiado alto y bajarle el volumen, que solo depende de ti, porque claro, ¿quién lleva los mandos? ¿Quién dirige? Solo tú puedes hacerlo. Entonces yo espero que esto, oye, les haya inspirado. A mí me ha encantado compartir este ratito con vosotros. Volando. Y espero que alguien haya dicho, oye, voy a probar. Que no sé cómo, empieza meditando. Oye, empieza escuchando música, un ratito solo. No hace falta que sea una meditación larga. Todos los días, 5 minutos, 10 minutos, antes de dormir, al despertar, un poquito. Y van a ir notando, ellos mismos van a ir notando el cambio, ¿no? Bueno, y lo Ho'oponopono, ¿no? Ya que lo has dicho y te ha ido bien a ti, ¿por qué no probar? Pero sintiéndolo, siente diferente para crear diferente. Te voy a decir algo, aunque no lo sientas, funciona. Eso me lo dijo a mí aquel médico. Yo dije, Porque yo no creo en esto. todo Y el me tiempo dijo, estás con eso, ¿no? tú dilo, aunque no lo creas. Porque estás, mira, aunque no creas en nada, solo estás parando tu proceso mental. Y el proceso mental que proviene del ego no es constructivo, es destructivo. Claro. Así que si yo estoy diciendo suelto y confío, yo no puedo estar pensando en dos cosas a la vez. Claro. O pienso me voy a matar con la moto, estoy en suelto y confío. Me voy a caer en la calle, o suelto y confío. Me duele mucho la pierna, o suelto y confío. Pues yo parecía borderline. Yo solo mi mente decía suelto y confío. Y cualquier pensamiento que intentaba iba fuera de mí. Al final es un decreto y estás... somos vibración. Si tu mente no está pensando en el programa de base, pues está en lo que tú estás decretando de forma consciente. Claro, entonces al final por narices tiene que funcionar. O sea, el tema es que la gente, lo que decíamos, ¿no? Va a lo fácil y dame la pastilla y que se me quite rápido, que quiero volver otra vez a mi mismo programa. O lo repito una vez al día. No, Claro. Todo el tiempo, todo el rato. Claro, te refieres a eso. Por eso decía, Claro. siempre diferente significa compromiso total. Claro, pero ¿no? que incluso aunque no lo creas, la mente piensa lo que ella quiera o piensa lo que yo le diga. Lo que yo le diga hablo de mi alma. Claro. O piensa lo que mi alma diga o piensa lo que ella quiere. Si piensa lo que ella quiere, te va a ir mal. Lo vas a pasar mal y el sufrimiento está garantizado, vamos, te lo digo ya. Así que es una opción, ¿no? Qué bonito. Muchísimas gracias por venir hasta aquí, por compartir. Nos hacía mucha ilusión hace mucho tiempo que lo teníamos pactado porque creemos que además de ser una persona excepcional tienes un proceso muy, muy inspirador y espero y deseo que a nuestro público le haya gustado y nada, darte otra vez las gracias por todo, por el libro y por todo y ojalá puedas cumplir tu misión y ayudar a millones de personas. Seguro que lo harás. Muchas gracias a vosotros por darme la oportunidad de seguir cumpliendo mi misión a través de vuestro podcast y de vuestra comunidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Irene. Bueno, ya sabéis, Irene Cañamero la podéis encontrar ahí en vuestras redes y si queréis saber más, pues está totalmente entregada a compartir su
su proceso y todo lo que le ha servido. Qué bonito. Muchas gracias de todo corazón. Me has inspirado un montón. Me has hecho volver a conectar con muchas cosas que ya sé, pero que me las refuerza. El hecho de tenerte delante eres como, wow, un ejemplo viviente de que tenemos ahí todo lo más grande dentro de nosotros y que lo bonito está ahí, no en lo de fuera, ¿no? En buscar la aprobación y el encajar. Qué grande. Gracias. Así es, gracias a ti, David. Qué bonitos espejos hoy. Irene Cañamero P, sobre todo, ¿vale? Muy bien. Pues no me quedan palabras. Es raro que me queden sin palabras. Yo últimamente me quedo sin palabras. Gracias. Gracias a vosotros. Gracias a todos. Chao. Bueno, pues nos vamos a comer, ¿no? Vamos ¿Qué a comer tal? con tus padres a algún lado. Qué grande. Yo esperaba, hombre, daros lo que necesitéis de aquí. Estaba a la altura de lo que esperarais, que no sé lo que era, pero... No teníamos expectativa. No, sin bueno, expectativa. mejor. Nuestro Pero- objetivo es que quien viene aporte lo que le venga y se sienta cómoda para hacerlo. Y ha sido muy bonito. Joder, y has dejado dos perlas muy chulas, yo me las quedo para mí. ¿Eh? Y luego me has reconectado con esto del Ho'oponopono porque he visto mucha gente como loros que no tienen resultados, pero no lo hacen todo el tiempo. Es un momento, un ratito, pero como que no. Pero me has recordado que si fuera todo el día, hay un momento en que se mete. Y lo acabas sintiendo por nariz.